Imagina que caminas por un mercado callejero en una ciudad húmeda del sudeste asiático. El vapor de los calderos se mezcla con el humo de los escapes y con el olor dulce y pesado de las frutas maduras. A un lado, un cocinero sostiene con las manos desnudas una especie de colador enorme que mete y saca de aceite hirviendo como si no quemara. Más adelante, alguien asa sobre carbón el cuerpo entero de un reptil que hasta hace poco era un cocodrilo. A tu alrededor la gente compra, ríe, graba con el teléfono y come sin miedo. Pero detrás de cada uno de esos platos hay una cadena de pasos que casi nunca vemos. Quien crió o cazó ese animal, quien lavó esa verdura, quien molió esa harina, quien decidió que era buena idea prenderle fuego a una salsa ya de por sí picante. Hoy vamos a entrar en ese proceso, desde la materia prima hasta el plato humeante que alguien se come en la acera, y también vamos a compararlo con la forma en que la misma comida tendría que producirse cuando hay reglas, controles y responsabilidad. Todo empieza con la materia prima, y aquí se nota la primera gran diferencia. En los puestos callejeros más espectaculares, los que se vuelven virales porque fríen cocodrilo, doran patos completos o rellenan masas en un tandir metiendo medio cuerpo dentro del horno, la selección de la materia prima suele ser directa. Se compra en mercados mayoristas, a pescadores, a criadores pequeños o incluso a cazadores locales. No siempre hay un registro detallado del origen, no siempre hay una cadena de frío, y a veces la prioridad es que el producto se vea exótico. Un cocodrilo o un pato con piel brillante llaman más la atención que un corte anónimo de pollo. En la industria alimentaria regulada, en cambio, la materia prima llega con documentos, con fecha de sacrificio, con controles de temperatura y con análisis que descartan enfermedades. Si se va a usar harina para un postre tipo mochi o para una masa que luego se estira a golpes como hacen los maestros callejeros, esa harina en una planta formal se recibe con certificados de que no trae hongos ni plagas. En la calle no siempre hay ese papel, hay experiencia y vista. Si huele bien y no tiene manchas, se usa. Una vez que la materia prima llega al puesto o a la cocina improvisada, empieza la etapa de preparación y preprocesado. Aquí es donde vemos manos que amasan cantidades enormes de masa sobre mesas metálicas, a veces incluso sobre superficies que están al aire libre, al lado de la calle, con polvo, con humo de motos. Esa masa puede ser para panés de horno de barro, para frituras rápidas o para postres helados hechos a base de frutas y azúcar de caña procesada en ollas gigantes. Lo impactante es la velocidad y la fuerza, dos hombres golpeando arroz para convertirlo en mochi, otro estirando una masa mientras baila para entretener, o un cocinero indio que mezcla todo dentro de una tina enorme de metal y lo hace con un ritmo perfecto. Eso funciona cuando se busca volumen y espectáculo. Pero en un proceso regulado, esa misma masa se haría en batidoras cerradas, en espacios con presión de aire controlada para que no entren insectos, con agua potable medida, con dosis exactas de sal y de azúcar. No habría manos sudadas, ni pulseras, ni teléfonos encima de la cubeta. La razón no es matar la tradición, la razón es evitar que una bacteria o un parásito llegue hasta el consumidor sin que nadie lo note. Pensemos ahora en las proteínas animales. Freír un cocodrilo completo, asar un pato que parece una guitarra o cocinar un pollo que luego se baña en una salsa dulce ardiente que termina prendida en fuego, son cosas que atraen turistas y cámaras. Para llegar a ese punto el animal debe haberse pelado, eviscerado y salado antes. En los sistemas con vigilancia sanitaria, ese pelado se hace en mesas de acero inoxidable, con agua clorada, con cuchillos desinfectados cada cierto tiempo. En la calle muchas veces se hace en el mismo lugar donde se venden, se lavan con agua de cubo, se dejan escurrir en ganchos al aire y luego se pasan directamente al fuego. El fuego, por fortuna, compensa parte del riesgo, porque el calor alto mata a muchos microorganismos. Pero no es una garantía absoluta cuando el aceite ya está viejo, cuando se reutiliza demasiadas veces o cuando el alimento se deja a temperatura ambiente esperando a que haya clientes. En la planta industrial eso no está permitido. Hay tiempos de cocción, hay temperaturas medibles con termómetros, hay enfriado rápido, hay cámaras de conservación. No es tan vistoso como el cocinero que mete la mano en aceite sin quemarse, pero es más seguro. Una parte muy colorida de la comida callejera que viste en esos videos es el uso de frutas y vegetales de olor fuerte como el durián. La escena es perfecta. Toman el fruto, lo pasan por fuego para que la cáscara pierda el olor pesado y luego lo sirven casi como guarnición. Es creativo y es sabroso para quien ya está acostumbrado. Pero ahí aparecen otros riesgos que no se ven. Los vegetales y las frutas que están en un mercado abierto pueden contaminarse con heces de animales, con polvo de la calle, con agua estancada. En una línea regulada, ese durián o esa fruta de mango que después se convierte en una bebida espesa y refrescante se lava en túneles de agua corriente y desinfectante, se pela en una zona limpia y se corta con cuchillos de uso exclusivo. Y la bebida se embotella en envases que se esterilizan antes, no en vasos que se enjuagan deprisa porque hay fila. El resultado es parecido, un líquido dulce, perfumado, muy apetitoso.
La diferencia es que en un caso sabes cuánto tiempo puede durar sin echarse a perder y en el otro no. Toda esa fase de mezcla y cocción en la calle tiene además un componente de espectáculo. El cocinero que hace crepas metiendo la mano en una tina de masa y luego la pega en una plancha caliente. El que saltea sobre un wok gigantesco cantidades de arroz y carne, midiendo a ojo. El que prepara papas fritas a la india y las sirve con salsas picantes frente a la cámara. Esa habilidad es real, proviene de años de práctica, de sentir el punto de la masa y el color del aceite sin termómetro. No hay que romantizarlo tanto, pero es admirable. El problema aparece cuando esa misma lógica de a ojo se lleva a productos que deberían tener control de calidad. Una salsa que se va a embotellar para vender en otra ciudad no puede depender del estado de ánimo del cocinero. Debe tener una receta escrita, una concentración de sal que garantice que no van a crecer microorganismos, un pH medido. En los puestos más artesanales esto no se hace. En las cocinas fantasmas, que intentan escalar la receta callejera para vender por reparto, a veces se hace a medias. En una planta formal se hace siempre o, si no, hay sanciones. Llegamos a una etapa que casi nunca muestran los videos porque no se ve bonita, el enfriado y la conservación. La imagen del enorme caldero donde cocinan para cientos de invitados es poderosa, pero después hay que evitar que ese alimento se quede en una zona de temperatura donde las bacterias aman reproducirse. En la calle, lo más común es dejar la olla tapada y seguir sirviendo durante horas. A veces agregan más agua o más salsa para que rinda y sigan saliendo platos. Eso, desde el punto de vista microbiológico, es una invitación a que aparezcan problemas de salud. En una producción regulada, en cuanto el guiso o la salsa salen del fuego pasan a un abatidor o a una cámara de frío para bajarle la temperatura rápido. Así se evita que las pocas bacterias que quedan se multipliquen. Ese paso es el que permite que luego el producto se empaque al vacío o se congele y viaje a otra ciudad. Los puestos callejeros que no lo hacen dependen totalmente de que el cliente consuma de inmediato. La parte del empaque y la distribución marca la diferencia entre una comida callejera que se queda en el barrio y un producto alimentario que puede llegar a hoteles, cafeterías o exportación. Lo que vemos en esos mercados asiáticos o latinoamericanos es producto servido al momento, en bandejas de metal o en hojas, para comer ahí mismo. El empaque es mínimo. Pero si esa misma receta se quisiera vender en supermercados, habría que pasteurizarla, como se hace con las pulpas de fruta cuando se quiere alargar la vida útil. Habría que meterla en envases que no dejen pasar el aire, poner fecha de elaboración y de vencimiento, e indicar ingredientes y alérgenos. Eso cuesta dinero, requiere marmitas de acero inoxidable que mantengan la temperatura, requiere una cadena de frío y personal capacitado. Por eso muchas recetas callejeras se quedan en la calle, son rentables ahí, frescas, baratas, vistosas. Pero no podrían entrar a un mercado con normas estrictas sin adaptarse. Ahora hablemos de la zona gris, la producción clandestina o riesgosa. Hay países donde la venta de alimentos en la calle está regulada, pero se permite si el vendedor cumple requisitos básicos de higiene. Y hay otros donde la gente vende igual aunque no tenga permiso, porque necesita el ingreso o porque la receta es parte de la cultura. Esa producción puede ser totalmente inocente, como alguien que hace pan de horno de barro en su patio y lo vende caliente. Pero también puede ser peligrosa cuando se recicla aceite demasiadas veces para ahorrar, cuando se usa agua de procedencia dudosa, cuando la carne no pasó por inspección veterinaria. El resultado puede ser un plato que se ve tan apetitoso como el que ves en el video, pero que contiene grasas degradadas, sustancias quemadas o microorganismos que causan intoxicaciones. No hace falta dar una receta detallada para entender el riesgo. Cada vez que un alimento se prepara sin control, aumenta la probabilidad de que alguien termine en un hospital. La producción regulada no es perfecta. También ha habido escándalos en plantas formales, retiros de producto, malas prácticas. Pero al menos hay trazabilidad. Se puede investigar qué lote falló, quién lo fabricó, a qué temperatura se almacenó. Con la comida callejera, si 100 personas comieron una sopa hecha con excavadora, servida directamente de un recipiente enorme al aire libre, es casi imposible rastrear qué ingrediente estaba contaminado. Y aún así la gente sigue comiendo, porque la experiencia pesa tanto como la seguridad. Porque ver a un cocinero que atiende a 5 o 6 personas al mismo tiempo con una precisión de cirujano genera confianza. Porque la sazón es distinta. Porque en esos puestos se concentran sabores que no llegan a los restaurantes formales. Esa es la tensión constante, sabor y espectáculo contra control y cuidados. También hay una dimensión ética. Muchos de los cocineros callejeros son maestros de verdad, gente que heredó técnicas, que aprendió a manejar hornos de barro, a fermentar bebidas de leche, a hacer panes coreanos suaves que parecen algodón. Si se les exigiera cumplir todas las normas de una planta, probablemente desaparecerían. Pero al mismo tiempo,
El público tiene derecho a no enfermarse por comer en la calle. La salida no es criminalizar toda la comida callejera, sino enseñar buenas prácticas, lavar con agua segura, no mezclar utensilios crudos y cocidos, no dejar las salsas al sol, no reutilizar aceite hasta que se ponga oscuro. Son cambios simples que no matan la tradición. Y cuando se quiere dar el salto a vender a hoteles o exportar, ahí sí toca invertir en marmitas, en pasteurizar rápido, en empacar al vacío y en mantener congelado. Esa inversión suele pagarse sola si el producto sube de precio y si se vende en volúmenes mayores. Al final, lo que llega a las manos del consumidor es el resultado de todas esas decisiones invisibles. Si compraste una hamburguesa del tamaño de una cabeza, con mucha carne y mucha grasa, que se ve como una explosión de calorías, estás viendo un producto pensado para impresionar, no para durar. Si probaste una bebida de mango fría y cremosa en una calle ruidosa de la India, probaste algo hecho para refrescarte ahí mismo, no para estar semanas en una nevera. Si te llevaste un pan de horno de barro que casi quema las manos, estás comiendo un pan que salió directo del fuego, donde el horno funciona también como espectáculo. Y si ves un documental sobre esto, como el que estás viendo ahora, lo que queremos es que entiendas esa cadena, la belleza y el riesgo, la creatividad y la falta de controles, el sabor y la posibilidad de que algo salga mal. Comer en la calle puede ser una de las mejores experiencias de un viaje o de la vida diaria, pero nunca está de más mirar alrededor, ver si el agua que usan es limpia, si los alimentos están tapados, si el cocinero no cruza dinero y comida con la misma mano. Antes de cerrar, es importante decir algo. Muchas de las preparaciones que parecen peligrosas en video en realidad están sostenidas por décadas de práctica. Ese cocinero que sumerge la bandeja en aceite hirviendo sin quemarse sabe la temperatura exacta, sabe cuánto tiempo tolera el metal, sabe cómo mover la mano. Ese otro que prende fuego a la salsa picante sabe que el alcohol se quemará rápido y que la comida quedará con un sabor ahumado. Esa señora que amasa con el codo casi dentro del horno de tandir aprendió de su madre y de su abuela. El problema no es la técnica tradicional, el problema es cuando se combina con descuido, con improvisación o con la idea de que lo viral es más importante que lo seguro. Ahí es donde el espectador tiene que ser crítico y donde las autoridades deberían acompañar, no solo prohibir. Si te gustó este recorrido por el lado más salvaje y apetitoso de la comida callejera, comenta qué plato probarías y cuál jamás te llevarías a la boca, comparte este video con alguien que come en la calle sin mirar y suscríbete para seguir viendo cómo se fabrican, de verdad, las cosas que nos comemos.